Mientras las ciudades europeas se van convirtiendo en grandes metrópolis asistidas por máquinas como el tren, mientras los grupos de impresionistas y realistas están todo el tiempo mirando el mundo moderno, nos encontramos con un grupo ciertamente de visionarios que buscan inspiración en lo antiguo, en cuentos mitológicos, en dioses, en hadas. Y dentro de ellos hay un personaje muy particular que es Odilon Redon, definido en esencia como un pintor raro. Doy la bienvenida un viernes más y les había prometido, cuando hicimos la entrada de Gustave Moreau, de hablar de Odilon Redon. Y vamos a tratar de entender ¿qué significa esto de pintor raro? Es verdad que el simbolismo no es un grupo al que se le haya prestado demasiada atención, hay que decirlo, en la historia del arte, porque bueno, sobre todo el impresionismo lo domina prácticamente todo en la segunda mitad del siglo XIX. Si bien podemos ubicar el simbolismo a partir de 1870 más o menos en adelante, es cierto que la búsqueda de otra espiritualidad, de otras formas, de otras realidades, de otros significados, no es algo que nace precisamente en esta fecha, ¿no? Cuando uno mira para atrás y piensa en los nazarenos y ve ahí también un poco lo que estaba pasando o estaba a punto de pasar con los prerrafaelitas, bueno, va entendiendo que hay un grupo de artistas que está pensando otra cosa. Dirá Jean Moreas sobre el simbolismo. El simbolismo es enemigo de la enseñanza, de la declamación, de la falsa sensibilidad y de la descripción objetiva. Esto último es muy importante. Ahora, no me voy a meter mucho en la descripción del momento social y del contexto cultural, para eso los invito a conocer la entrada de Gustave Moreau que hicimos hace muy poquito. Quiero entrar de lleno de Odilon Redon porque hay bastante material para ver y porque definitivamente es distinto. Digo, voy a redondear la idea porque si no, no se entiende. Es distinto de Moreau y es distinto del resto de los simbolistas también. Así que vamos rápidamente a ver cómo le podemos entrar a su obra. Odilon Redon es un artista que prácticamente no tuvo formación y, para decirlo claramente, al menos no tuvo formación académica. Un poco por iniciativa de sus padres fue incentivado a estudiar arquitectura. De hecho, entró como asistente en un estudio y se estuvo preparando para presentarse a rendir en París para ingresar a la Academia de Bellas Artes. Dato, fue rechazado. No así, por ejemplo, será el caso de su hermano Gastón, que no solo entrará a la Academia de Beaux-Arts de París, sino que además ganará el premio de Roma. Pero Redon igual coquetea un poco con el mundo del arte, se entusiasma con esto del mundo del arte e incluso llega a ser por un tiempo alumno de Gérôme. Gérôme, mundo neoclasicista, ¿no? A full. Y la verdad es que la pasa muy mal mientras está estudiando con Gérôme, porque claro, no había espacio para la fantasía y Gérôme, ¿no?, le tachaba, le corregía todos los dibujos, le decía que no tenía que mejorar enormemente las anatomías, no había espacio para nada que tuviera que ver con la creatividad. La verdad es que la pasó muy mal, con lo cual, entre eso y que tampoco entró en la Academia de Bellas Artes de París, él vuelve a Burdeos, de donde era oriundo. Entonces, ya vemos ahí que él no se sentía cómodo porque quería crear mundos diferentes. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, él cuenta en una suerte de autobiografía muy interesante, que primero se publican como Confidences d'artistes en l'art moderne, y luego de eso salen también publicadas posteriormente en A Soi Même, que se los recomiendo muchísimo. Ahí él describe un poco cuáles fueron las influencias en su vida para su mente, ¿no? Para las cosas que él quería transmitir en el arte. Y lo primero que hay que decir es que todo esto está muy ligado ya de su infancia a sus experiencias vitales, podemos decir. Él ve en su padre una gran influencia. Su padre fue un personaje bastante interesante, que él veía como un gran aventurero, que se fue a probar suerte a Estados Unidos. Va a Nueva Orleans, hace
buena fortuna y retorna a Europa. Lo cierto es que, bueno, todo este mundo de aventuras que le contaba al pequeño Odilon, ¿no?, iba creando muchas ideas en su mente. Por otro lado, él siempre sintió que tenía un gran contraste con el padre, ¿no? Ese padre activo. Y él dice lo siguiente: solo vivía para mí sintiendo repulsión por cualquier esfuerzo físico. Sin embargo, él también trae recuerdos en donde dice que cuando era pequeño solía mirar las nubes con su padre y él le mostraba a su padre que podían aparecer seres extraños allí. Por otro lado, ya él, orientado un poco al mundo de las artes, a partir de los 15 años aproximadamente, empieza a estudiar con un maestro acuarelista de apellido Gorin, Stanislao Gorin. ¿Qué pasaba con Stanislas Gorin? Que era muy fan de Delacroix. Y además de eso, un poco introduce a nuestro jovencito Odilon en otros artistas, no solamente en Delacroix, que a los que pudo apreciar, ¿no?, ahí mismo en Bordeaux, como Millet, Corot y también un tal Gustave Moreau. Y hay algo que le quedó para siempre grabado de este primer maestro, Odilon Redon, y es que él siempre le decía: nunca dibujes una línea sin sentimiento y sin pensar. Y si Gorin le termina presentando de alguna manera al mundo del arte, por el cual Redon tiene ya interés, también hay otro personaje muy importante que lo va a incentivar a conocer otros aspectos, el mundo más bien científico y también literario. Estamos hablando de un biólogo, de Armand Claveau, tipo muy erudito, que de alguna manera invita a Odilon Redon a participar de sus experimentos, de sus investigaciones, y hace algo muy genial. Le presta el microscopio. ¿Qué le pasa a Redon ahí? Empieza a ver cosas que el ojo humano a simple vista no puede ver. Redon admirará muchísimo a Claveau. Él siempre dirá que su amigo y su mentor de alguna manera era hasta más sabio o tan sabio como un artista. Y además Claveau no solo lo incorpora en este mundo, sino que también le abre todo un mundo de literatura. Y miren ustedes lo que voy a mencionar: poetas hindúes, Flaubert, Shakespeare, Baudelaire, Edgar Allan Poe, distintos filósofos alemanes, con lo cual la mente de Redon ya estaba para explotar de ideas. Y será justamente Rodolphe Resdan, otro artista con el que entra en contacto Odilon Redon, quien va a terminar de abrirle el mundo de las artes. Él era un grabador y solía trabajar con paisajes muy románticos, pero también fantasiosos. Eran paisajes que no tenían mucho anclaje en el mundo real, y esto lo fascinaba a Redon. Y ahí él se inicia en la técnica del grabado, de la litografía, y Redon entra de esta forma en un mundo totalmente alejado de lo que implicaba el arte oficial, pero donde él podía trabajar su idea de la naturaleza y mezclarla con sus ideas de fantasía. Terminará de alguna manera su formación de artista con Resdan hacia 1874. Ya era una persona bastante grande, estamos hablando de alguien de 34 años, pero ya con un estilo completamente personal. Y antes de meternos a su obra, quiero justamente puntualizar esto último que dije. 34 años, recién terminó de estudiar. Redon será un artista que va a destiempo con su edad respecto de lo que estaba pasando en el mundo del arte. Él siempre va a ser como el más grande de su generación. De hecho, su primera exhibición la logra cuando tiene 41 años, en el año 1881. ¿Y esto por qué? Porque Odilon Redon, Odilon viene de la madre, ¿no? Odilon es como un sobrenombre que le pusieron al niño. Decía yo, porque ya me derivé como siempre. Odilon Redon fue un niño epiléptico, fue un niño enfermo, que prácticamente no pudo disfrutar mucho tiempo de estar en Bordeaux con su familia, porque lo mandaron a la casa de campo de unos familiares muy amorosos en la zona de la campiña justamente. Se esperaba, según lo que le habían dicho los médicos, que muy probablemente cuando
pasara su niñez, la epilepsia iba a desaparecer. Aún así, su madre va a un santuario a pedir por él y de alguna manera se opera el milagro, ¿no? Sucede el milagro y Odilon Redon deja de tener estos episodios. Esto se da más o menos cuando él tiene entre 10 y 11 años. Es ahí que recién sale de su aislamiento en el campo, entra en contacto un poco con el mundo social, vuelve a la ciudad y se le ponen maestros para que se forme. Quiero decir, Odilon no sabía leer y escribir cuando tenía 10 años, porque justamente se procuraba no hacer nada que le generara estrés o una concentración excesiva que lo agotara. Por supuesto, su vuelta a Burdeos no fue tampoco algo sencillo. Él se había acostumbrado a estar solo, viviendo de la contemplación en la naturaleza, y se empieza a refugiar muy fuerte en su mundo interior. Incluso él cuenta que tiene como episodios casi místicos, como que entra en éxtasis, se va en su mente, necesita perderse en su mente. Y entonces, con estos pequeños datos, más otros que vamos a incorporar después, podemos tratar de empezar a entender su obra, que ya les aclaro, es una obra compleja, es una obra difícil donde uno tiene que ir buscando muchos recursos para tratar de disfrutarla y para tratar también de entenderla un poco. Redon en su obra tiene como dos periodos. Vamos por el primero, lo que se conoce habitualmente como el periodo oscuro o el periodo negro, que de hecho va a ser uno de los que más va a durar, porque por lo menos hasta 1890 él adopta una forma de trabajar el dibujo, que en este momento para él será no uso del color. Odilon Redon inicia de alguna manera su carrera trabajando en blanco y negro, con lo cual lo que vamos a ver ahora son litografías, por supuesto uso de tintas y lápiz negro, carboncillos, y de hecho él mismo denomina a este periodo noir, ¿no? Los negros. Y ya acá en los negros podemos ver pequeños dibujos que nos van mostrando un mundo poco conocido, un mundo que tiene algún anclaje en la realidad, pero es muy remoto. Como por ejemplo esta obra muy temprana de 1876, en donde nos encontramos con un demonio tomando una cabeza o transportando una cabeza en el aire sobre una suerte de ciudad, que antes de eso, antes de ver ese skyline, hay como un mar o un río. Ya acá se puede apreciar de una manera bastante interesante cómo Redon trabaja con la textura de base y sobre eso va creando sombras en negro. Redon lo que quería dejar bien en claro es que él no estaba del lado de Courbet, no tenía ninguna intención de representar la realidad inmediata y tampoco estaba del lado de los impresionistas, no tenía ninguna intención de experimentar con el color para representar en sus pinturas a la burguesía que andaba flotando por allí. Mientras pasamos a otra obra, y les recomiendo mucho que presten atención a los títulos que él va poniendo, como por ejemplo Extraña Flor, hermana pequeña de los pobres, del año 1880, es muy interesante ver cómo él en los trabajos que realiza en los negros pinta zonas oscuras y hace débiles rasgos, ¿no? Que crean como fogonazos de luz. Es como si él en realidad trabajara con color, pero generando matices sobre el blanco y el negro, con rayas muy potentes, muy marcadas. Será en todos estos dibujos, que la verdad es que los va a ejecutar a lo largo de toda su vida, donde Redon genera esta mezcla entre lo visible y lo no visible, entre la realidad y el mundo de sus sueños. Todo el momento nos presenta obras que están en una suerte de trance, como por ejemplo este carboncillo, La araña que llora. Uno ve la expresión de una cara humana, pero ve también todo este cuerpo, ¿no? Todo peludo, bien delineado, de un ser híbrido, ¿no? Tenemos que decir a esta altura. Y si ya todo esto les va pareciendo inquietante, me parece bien, porque es un mundo extraño. Hay que entrar al mundo de Redon. Por ejemplo, este hombre cactus es un poco perturbador. Empieza él ahí a trabajar, o se entiende que lo que él empieza a hacer en estas obras es poner lo visible, es decir, su trabajo, al servicio de lo invisible. Pero volvamos un minuto a este hombre cactus. Lo que tenemos acá es una humanidad que sufre,
una expresión dolida, que por otro lado impresiona, ¿no? Como que uno no le provoca acercarse a una figura así. Esta obra además es muy interesante porque empieza a mezclar, también como vimos con la araña, esta cosa del mundo biológico, del mundo de lo natural que él venía estudiando y por el cual se mostraba muy interesado, y por supuesto su cóctel de ideas, su cóctel de fantasía. De hecho, no puedo no pasarles la araña que ríe, pero la tenemos que entender en este orden. Que ríe, lo dice el título, por supuesto, es bastante difícil entrarle a este bicho que está en una posición media extraña, ¿no? Con las patas contra una pared y otras contra el suelo. Digo, uno puede intuir ahí unas baldosas o unos ladrillos, pero en esencia, si yo tuviera que definirlo, es un ser peludo, no sabría cómo decirlo de otra manera. Algo que pasa también aquí, en este mismo momento, y siguiendo esta producción de los noirs, es su inspiración literaria. Me detuve cuando dije literaria porque hay que tomarla muy entre pinzas. Dijimos que él entró en todo un mundo de literatura que explotó de alguna manera su imaginación. Ahora, por ejemplo, vemos este Quasimodo. Uno podría encontrar alguna relación con la historia, digamos, con la narrativa, pero no es tan fácil. Aún así vemos a un ser de alguna manera disforme, que trata de comunicarse con nosotros. El mundo de las novelas, de los cuentos, para él será un insumo perfecto para darle, una base muy básica, igual, muy lejana a todas sus fantasías. Por ejemplo, los trabajos que hizo sobre las obras de Edgar Allan Poe. Yo en algún momento, cuando hablé de simbolismo en Moreau, dije que Edgar Allan Poe, todos los decadentistas de este momento, fueron un insumo muy importante. La literatura acá y el arte estaban muy, muy relacionados. Veamos ese resultado. Nosotros vamos a ver, por supuesto, algunas obras nada más, pero Redon le dedica toda una carpeta. Nos encontramos, con la figura más básica del cuervo, pero toda esta idea de Edgar Allan Poe como poeta maldito ameritaba hacer mucho trabajo sobre su obra. Y Redon, por ejemplo, hace estos poemas visuales. Hay una evocación del mundo macabro, hay una evocación del mundo que alucina de alguna manera a Edgar Allan Poe, pero miren ustedes cómo lo traduce. Por ejemplo, una máscara toca a muerte, o delante del negro sol de la melancolía, Leonor aparecía. O incluso este grabado del ojo como un extraño globo se dirige hacia el infinito. Ustedes dirán, ¿y dónde está acá la obra de Poe? En el cuervo más o menos la entendí. Bueno, no busquen en Redon un vínculo literal entre obra y dibujo, pintura o lo que fuere. Hay ahí un gap en el medio que es su mente. Y en realidad son poemas visuales, son cosas que se inspiran en lo que le transmite Poe. Otra gran fuente de inspiración, ya en este caso también del mundo de las artes plásticas, para Redon será Goya. Ni hablar, Francisco de Goya y su momento de los caprichos. Esta mirada de la sociedad, que en el caso de Goya tenía un anclaje, a Redon le inspira mil cosas. Y hace también este cuaderno de homenaje a Goya que se publica en 1885, en donde aparecen, por ejemplo, obras como esta, ¿no? En mi sueño vi en el cielo un rostro de misterio. No era un rostro misterioso, es un rostro de misterio. O la flor del pantano, una cabeza humana triste. La última que les voy a mostrar de esta serie de Goya, hay muchísimas, que a mí me parece fantástica, que es También hubo seres embrionarios. Y ahí vemos como pequeños seres, cabecitas diría yo, que creemos que están en algún lugar. Hay una columna, hay una suerte de arquitectura, seres embrionarios, como los define él. Otra de sus grandes inspiraciones fue, claro, Flaubert y su obra. Mientras vemos parte del cuaderno que hizo para Flaubert, muy inspirado sobre todo en Las tentaciones de San Antonio, que ahora vamos a ahondar un poco allí, quería traerles una cita de lo que era el carboncillo para él. Esta vulgar materia que no tiene ninguna belleza en sí misma facilitaba mucho mis ensayos del claroscuro y de lo invisible. Es una materia mal vista por los artistas y desatendida. Me consta decir, sin embargo, que el carboncillo no permite ser de buen gusto. Es grave. Solo se le puede sacar un buen provecho
con el propio sentimiento. Ya con esto podemos resumir casi todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, las tentaciones de San Antonio de Flaubert. Yo les voy a traer una cita de un estudio. Mientras que las representaciones anteriores de San Antonio se ocupan principalmente de los problemas del pecado y la salvación, el bien contra el mal, la interpretación del siglo XIX de Flaubert y de Redon está ligada en general a una espiritualidad, un misticismo y una búsqueda de sentido o propósito en la vida más generalizados. Es decir, lo que hay en la conjunción de estos dos personajes, bueno, es una pregunta por el sentido de la vida en muchos aspectos. Entonces, un pájaro enorme descendiendo del suelo se lanza contra su corona. O esto también inspirado en Flaubert, que es la esfinge. Miren la interpretación. En Redon es muy difícil traducir el significado. Es muy difícil ponerle palabras que no fueron las palabras que él puso, que no necesariamente tampoco son tan transparentes. Disculpen, es así. La imagen es la que tiene la fuerza, la imagen es la que sugiere. Si no, miremos este maravilloso grabado que se llama Peregrino del mundo sublunar. La imagen lo dice todo. Claro, intuimos la luna, intuimos al peregrino y su corcel. De hecho, también en el corcel podemos intuir que era un gran dibujante Redon, ¿no? Es por este momento en el que Redon entra en contacto con un personaje muy importante, que ya lo traje acá en la obra, en el video de Moreau, que es Huysmans y su libro Aghebour. A que no adivinan, el personaje de Aghebour, además de ser muy fan de Gustave Moreau, dice también que es muy fan de Odilon Redon. Y justamente será este protagonista el que diga en el libro lo siguiente. Sobre los carboncillos, ¿no? Estaban al margen de todo. En su mayor parte saltaban más allá de los límites de la pintura. Inauguraban una especialísima fantasía, una fantasía de enfermedad y de delirio. Evocaban en la memoria recuerdos de fiebre tifoidea, recuerdos de las noches ardientes, de las pavorosas visiones de la infancia. Como que en este libro de Huysmans retoman todo lo que pudo haber experimentado Redon en su infancia epiléptica y que de alguna manera se recuperaban en estas fantasías que él plasmaba en Carboncillo. Y para ir cerrando un poquito, aunque sea la parte de los negros, yo quiero traerles para mí uno de mis favoritos, porque ya saben que yo vengo acá a darme más de un gusto. Que es este Pegaso cautivo. A mí me fascinan los matices que logra Redon. Es como que logra demostrarnos todo el tiempo, y acá creo que se plasma muy bien, que el negro es el príncipe de los colores para él. De hecho, de él se decía, ¿no? Su pincel estaba dañado en las tinieblas y era heredero de las negras humaredas del romanticismo. Entonces, antes de entrar en la segunda etapa de la obra de Redon, voy a tratar de recuperar lo que dije al inicio, esto de que es un pintor raro. ¿Y por qué dice Aldana que es un pintor raro? Bueno, porque no lo digo yo, no hay historiador del arte, no hay analista del arte o crítico desde el mismo momento en vida de Redon que no lo defina como raro como adjetivo o como concepto. El mismo André Melerio, que fue el que armó el primer catálogo razonado de sus dibujos, de sus carboncillos y demás, lo definió como raro y original. Cuando los primeros historiadores del arte trataban de hipotetizar por qué ya en su propia época le decían raro, decían, bueno, es porque no lo entienden. Parecía ser un autor que jugaba con los recursos plásticos, pero que no se preocupaba por las proporciones, por presentar una obra coherente para el espectador, para que nosotros como espectadores y los de ese momento supiéramos mirar qué era lo que había ahí. Se imaginarán ustedes que en el panorama artístico francés de este momento estábamos ante una cosa exótica y poco atractiva, si se quiere, para el mercado. Explotaba el color, estaban los impresionistas como locos, experimentando con el color negro, ni se lo podía mencionar, y aparece Redon haciendo esto. Tuvo una buena suerte, por decirlo de alguna forma, porque, claro, Huysmans y Mallarmé lo apoyaron muchísimo. Y entonces, ¿qué parámetros extras podemos tener para lo que ya vimos y para lo que va a venir? Pensemos en el simbolismo. El simbolismo no representa, el simbolismo revela. Es decir, el arte
no existe en el mundo, existe más allá del mundo. Y es el artista, simbolista, el que lo trae. Si bien estos parámetros son compartidos por los simbolistas, pensemos en la obra de Gustave Moreau y pensemos en la de Redon. Puro contraste, nada que ver uno con el otro, cada uno busca sus recursos. Redon es fuerza, es sueño, pero también es como muy potente. Supongo yo, ahora vamos a ver otras obras de él, pero supongo yo, sobre todo en esta etapa, por el uso del negro. Siempre se dice de él, ¿no?, que era un artista que prefería la visión a la vista. Y no podríamos decir esto de Moreau, sí, pero Moreau te ponía un despelote visual para disfrutar. Porque ya saben, a mí me gusta que ustedes aprendan a hablar técnicamente en este canal. ¿Y qué es lo que pensaba Redon de su propia obra? Porque como dije, tenemos la buena suerte de tener documentos escritos por él casi autobiográficos. Bueno, él en principio criticaba a la humanidad y a los artistas del momento porque no eran capaces de ver ninguna realidad que no fuera la que se les presentara. Decía: todo lo que sobrepasa, ilumina o amplifica el objeto y realza el espíritu en la región del misterio, en la confusión de lo no resuelto y de su deliciosa inquietud, les ha estado completamente cerrado. De todo lo que se presta al símbolo, de todo lo que comporta nuestro arte de inesperado, impreciso, indefinible, y lo que le da un aspecto que lo confina al enigma, ellos se han apartado. Le han tenido miedo, dice Hélène Asuameme. Para resumir, tenemos imprecisión, indefinición, obras sugestivas. Para él, incluso en sus propios diarios, trabaja fuertemente la idea del misterio, de la ambigüedad que le provoca el mundo. Entonces aparecen imágenes dentro de otras imágenes, aparecen imágenes mismas, depende del estado de ánimo con el que se las mire. Como ya lo dije, juega entre lo visible, lo invisible, lo soñado, lo real. Entonces, para pasar a la próxima etapa y para anclar con algo importante también, así lo podemos relacionar con Moreau y con otros simbolistas, es, bueno, que hay muchos temas que son cross, ¿no?, que comparten, claro, cada uno a su manera. Por ejemplo, vamos a aproximarnos a la próxima etapa a través de esta obra que se llama La Aparición. Claro, están pensando en la aparición de Gustave Moreau. Ahora, esta de Redon es más difícil de entender. Aparece, por ejemplo, esa suerte de esfera que hace como eclipse con la cabeza de Juan el Bautista. Un Juan el Bautista medio oriental también, ¿no? Hay una cierta austeridad de recursos si lo comparamos con Moreau, pero no dejen de mirar el trabajo que hace con la luz y con esos toques de negro y apenitas un blanco grisáceo. ¿Y cuál será la segunda etapa de Odilon Redon en su obra? Bueno, el color. Él para 1885 le escribe a Émile Bernard y le dice que está cansado del negro, está cansado del carboncillo, que él quiere trabajar con color. ¿Y qué pasa? Nos regala un mundo de óleos, de pasteles, que es impresionante, un magnífico colorista. Y mientras vamos los druidas, así seguimos recuperando fuentes que podían inspirar a Redon, miren ustedes el trabajo con el color y cómo de alguna manera él, al concebir, su arte en una relación de síntesis entre el mundo exterior y el mundo interior, de repente necesita cambiar algo en su vida. Quizás porque también habían cambiado cosas en su vida personal. Algunos creen que su etapa negra tiene cierta relación en su vida privada con la muerte de un hijo que no llegó a cumplir 1 año y con la muerte de una hermana. Y creen que este pasaje al color tiene que ver con el nacimiento de su segundo hijo y de que él entra en su vida privada en un momento distinto. La verdad, es una hipótesis. Lo que sí yo quiero es no dejar de disfrutar estos trabajos. Mujer oriental. Volvemos con los temas que entusiasmaban a estos simbolistas. Colores vivos, complementarios, contrastantes. Hay algo que es cierto y es que la obra de Redon, así como pasará con Moreau, es recurrente, es decir, sus temas
no varían necesariamente. Lo que hace es reinterpretarlos, retrabajarlos a través del color. Y como verán, los trabaja como si fueran carboncillos, ¿no? Digo, no es una aplicación del color exhaustiva, metódica, en el sentido de trabajar todas las superficies de la misma manera, simplemente juega plásticamente. Lo importante de entender acá es que tanto en sus dibujos que vimos en la primera etapa, como en esta etapa del color, sus obsesiones, sus presentaciones muy difíciles de entender siguen siendo iguales. Solo que, para mí, al ponerles color, entramos en un mundo mucho más onírico, mucho más rico. Por supuesto, esto es algo personal, Quiero decir, me da la sensación de que el color le permite mucha más riqueza y que él lo sabe explotar. Miremos este Cíclope, creo que debe ser una de las obras más famosas de Redón. Mundos extraños. Sí, claro, esto tiene una base mitológica, ¿no? Es Polifemo, es este monstruo que trata de alguna manera de cuidar, de ver y desear a Galatea. Pero en este caso Polifemo está buscando a Galatea y no la encuentra. Galatea está ahí media fundida con las montañas de unos colores riquísimos, pero la vemos nosotros, Polifemo no la ve. Esto me sirve para contarles también que Redón siempre fue un tipo muy interesado desde el punto de vista científico, por llamarlo de alguna manera, en la teratología. La teratología, ¿no?, es todo este estudio de animales o personas humanas que tienen deformidades extrañas, es decir, que salen por fuera del normal de la especie. Vale decir, niños cíclopes, personas, mujeres de 2 cabezas, personas sin brazos, que además en ese momento, hay que decir la verdad, las exhibía habitualmente, con lo cual tenía posibilidad de conocer estos casos. Pero claro, nos pasea por su fantasía de un lado para otro, y de repente nos pone este ángel envejecido. Noten ustedes, no es un ángel joven, es un ángel barbado que está mirando para arriba al cielo, pero como cansado de haber vivido. Y esos amarillos dorados y esos celestes azules son un espectáculo. Y claro, el hecho de trabajar con color nos permite que nos acerquemos a una influencia que hablamos inicialmente que no la pudimos traer hasta ahora, que es Delacroix, ¿no? Les voy a pasar solamente 2, pero para tenerla de referencia. Carros de Apolo, porque los hizo un montón de veces. Este último, que es bastante viejo en su producción, es una maravilla. Esto está inspirado en lo que él había visto en el Louvre de Delacroix, que había pintado en el techo de una de las salas este Apolo victorioso sobre la serpiente Pitón. Redón la simplifica, ¿no? Miren ustedes qué es lo que toma. Vemos un poco de color similar hacia la derecha y luego tenemos los caballos que están que estarían tirando del carro. Me impacta el trabajo sobre el color y sobre los blancos, cómo acá puede conjugar el gris, el blanco y el negro con los azules, con los verdosos, con esos anaranjados. Y si con eso podían intuir a Delacroix, con este mucho más, porque casi es la misma paleta. Cuando uno ve esta otra versión, decía yo, del carro de Apolo, que es de 1905. Y ahora, para ir aproximándonos hacia el cierre, sin duda hay algo raro en Odilon Redon, si entendemos raro por salirse de lo común. Se dijo de él que nunca iba a ser un artista popular, quizás él mismo ya lo sabía en vida, pero fue un artista, fue un hombre esencialmente focalizado en 2 cosas: en la creación y en el conocimiento. Redon quería saber de todo. Ávido lector, ya lo dije, de Shakespeare, de Flaubert, de Cervantes, hizo también un carboncillo del Quijote. Tenía muchas amistades con toda la movida cultural decadentista que había en ese momento, ¿no? Con Mallarmé, con Huysmans, con Baudelaire. Pero también tenía toda esta inquietud científica, la botánica, la teratología, un seguidor de las teorías evolucionistas de Darwin, la fascinación que tenía con el microscopio, ¿no?, que se lo pedía todo el tiempo a su amigo para poder ver cosas nuevas. Y también algo que quizás no tanto se va a ver en otros simbolistas, y él sí, es este interés por los avances científicos, por los avances tecnológicos, ¿no? Este globo, les gustaba dibujar esos globos, quiero decir, es como un cóctel entre sus sueños, las fuentes de la antigüedad, pero también
lo que estaba pasando en el momento o lo que iba a venir. Y en ese sentido se diferencia bastante de Moreau, por ejemplo. Tengo que decirles además que fue un muy buen músico. Él tocaba el violín, incluso llegó a ser profesor de música. Y también, porque hay más, pero no nos podemos hoy ya meter en tanta cosa, le interesó e incursionó en las artes escénicas. En este momento había bastante obra de teatro y ballet experimentales. Y bueno, él fue contratado, algunos las llegó a hacer y otras no, para hacer escenografías, lo cual para él implicó un desafío enorme. Imagínense que no pudo acceder a la Academia de Beaux Arts para hacer la carrera de arquitecto, así que imagínense. Pero tomó el desafío y la verdad es que la gente quedó encantada. Y a todo esto le tenemos que poner algo que era cross a todos estos personajes, que es el ocultismo, ¿no? Quiero decir, toda esta búsqueda por conocer el lado más mistérico, el lado oculto de las religiones. Es cierto también, para complejizar un poco el panorama cultural que vimos también con Moreau, que en este momento las artes confluyen. Él hacia el final de su vida pintará muchísimos, no quiero decir número, pero muchísimos jarrones. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver estos jarrones con flores? Bueno, él entabla amistad con Marie Botkin, que era también una ceramista, se interesa por la cerámica y empieza a pintar muchos jarrones. Tiene unas obras maravillosas. De hecho, acá como un buen gustito traje esta obra porque me fascinan los azules y los celestes de Arredon, que es de casi el final de su vida, hacia 1915. La verdad es que lo que podemos ir concluyendo es que Arredon es un artista complejo, que sus obras van construyendo capas de sentido que uno tiene que tratar de sortear o por las que se tiene que dejar llevar, pero por momentos puede ser muy inquietante. Aún así, y gracias a su círculo de amistades, él gozará de cierta buena fortuna crítica en los círculos belgas, en los círculos franceses. Luego, un poco prácticamente se olvidará, pero es algo que le pasó a casi todo el simbolismo. Aún así, por ejemplo, el grupo de los Navís lo adoptarán casi como una guía. Quiero decir, su obra, más allá de que se lo reconozca mucho a él o no, tuvo mucha proyección. De hecho, se está empezando un surrealismo, expresionismo, está muy bien. Redon morirá en París en el año 1916, dejó una enorme producción, hoy vimos apenitas cosas. Y nos deja un poco el camino abierto para entrar en otros artistas del simbolismo. Hasta ahora vimos la parte más francesa, si se quiere, ¿no? Hablamos de Moreau, hablamos de Redon, en algún momento hablamos también de Rodin, que les voy a dejar acá el link. Nos queda Puy de Chavannes más o menos de esta época nada más. Pero claro, si nos movemos para Austria, para Bélgica, para Alemania, se nos empiezan a venir muchos artistas muy muy interesantes y yo les prometí hacer otra entrada, lo vamos a hacer con algunos que por ahí no son tan conocidos y valen la pena. Mención aparte, que hace poquito me lo pidieron, es de Klimt, que él tiene que tener como algo muy especial porque hay que desarrollarlo bastante. Uno de estos locos que andaba vestido en toga como salido de la máquina del tiempo, por cierto. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero haberles podido aportar algunas claves para entrar a la obra de Redon. Y no puedo evitar volver a recalcar que para mí era un gran colorista. Hay algunas obras, también hizo frescos que deberíamos traer en algún momento que ameritan. Si les interesa continuar en algún momento con la obra de Redon, me lo hacen saber en los comentarios, de la misma manera que me gustaría saber si al menos les facilité alguna clave para todo lo que hablamos hoy. Entonces les dejo mis contactos de redes por si quieren seguir charlando conmigo por allí. También la página web, ahí tienen el acceso a un mail y también a suscribirse para las invitaciones de las charlas que hacemos gratuitas. Si les gustó esta entrada, me regalen un like, no olviden de suscribirse y también de compartir, quizás a alguien le pueda llegar a interesar. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Adiós.